Ok, hoy vamos a hacer un salto de la forma en la como hemos estado trabajando. Anteriormente nosotros estamos trabajando con PHP en un esquema funcional, bien secuencial. Ahora vamos a introducir la sintaxis y las por así decir, los features, las características de PHP que me permiten trabajar de forma orientada a objetos. Todos ustedes ya llevaron programación orientada a objetos, me imagino, ante la mano. Con cada clase yo no la llevé, ingeniero. No la han llevado. No, a mí no a mí no, yo nunca la llevé, entonces no aparece. Programación orientada a objetos debería parecer. ¿O tiene otro nombre? No la conozco por programación orientada a objetos. Es que no la dan como clases general, sino que la dan en otra clase. Mm, ujú. Dentro de las programaciones, Ok, bueno, vamos a hacer bastante énfasis en algunos componentes porque sí es necesario entender varios componentes de PHP que son a través de estructuras específicamente basadas en programación orientada a objetos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos estamos hablando de una forma de programar en la que yo establezco moldes, por así decirlo, de estructuras o objetos. Por ejemplo, yo puedo describir un teléfono. ¿Qué tiene un teléfono? Pantalla, un parlante, un micrófono, batería, antena, así, cosas sencillas. Todo lo que acabo de decir, esas características, se le conocen como atributos. Entonces, un objeto como plantilla de ese, lo que acabamos de describir de forma genérica, es lo que nosotros conocemos como una clase. Y la instancia de esa clase es prácticamente ese objeto, esa estructura con valores específicos. Entonces puedo decir teléfono de Orlando, pantalla de 5 pulgadas, batería de 3000 miliamperios, bien chiquita, por cierto, no dura nada. Antena 3G, parlante mono estéreo, micrófono ambiental de 16 bits. Todos esos valores ya bien específicos convierten una instancia, un objeto utilizable. Y cada uno de estos objetos tienen comportamientos, tienen cosas que pueden hacer o no pueden hacer y a esto se le conocen como los métodos. Entonces, en pantalla vamos a ir diseñando primero en PHP cómo podemos definir esta estructura. Lo más básico que puede haber en programación orientada a objetos es lo que nosotros definimos como clase. Entonces vamos a hacer aquí una clase simple, lo vamos a llamar eh, cuadrado.php. Ok, voy a seguir ya un esquema. Normalmente todas las clases, tengo que hacer un relajo aquí, deben de empezar con mayúsculas. Entonces abrimos PHP. Ok, y para definir una clase simplemente uso la palabra class como tal, el nombre y abro y cierro llaves. Esta es una estructura de una clase básica, estándar, tiene su constructor por defecto, su destructor por defecto, su clonador por defecto. Eso lo hace por debajo PHP. En sí, aquí lo que estoy definiendo es una estructura básica llamada cuadrado. Ahora necesito establecer los atributos que se van a guardar. ¿Cuáles son los atributos de un cuadrado? Ancho, lo establezco con dólar, ¿ok? Y le defino un valor por defecto, digamos que va a ser igual a null, lo vamos a dar vacío. Y alto igual a null. A estos atributos yo tengo que definirle cuál va a ser su alcance.
este caso puedo decirle de que su alcance va a ser privado. ¿Qué quiere decir eso? Que esos atributos yo no puedo acceder a ellos, yo no puedo entrar a leer el valor o a modificar el valor fuera de la clase. Tengo que utilizar métodos para poder acceder o modificar el valor de cada uno de ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, ingeniero. Toda clase por defecto tiene un constructor predeterminado. Y vamos a ir probándolo ya de forma simple. En este caso, digamos que vamos a probarlo, crear un archivo. Vamos a ponerle cuadrado.test.php. Y este solo lo vamos a usar para imprimir ciertos elementos. Entonces vamos a hacer un require once de cuadrado.php para incorporar nuestra clase. Y ahora yo puedo definir un nuevo objeto. Vamos a definirle el cuadrado 1. Va a ser igual. Y yo aquí establezco un new y el nombre de la clase. Ok, la palabra clave new lo que va a hacer es crear una nueva instancia. Es decir, va a guardar en memoria un espacio en donde va a guardar toda la estructura necesaria y referencias hacia los métodos asociados de ese elemento. Entonces, cuadrado 1 realmente se convierte en un puntero hacia ese espacio en memoria. ¿Se acuerdan en C++ que ustedes vieron lo que es memoria heap y memoria en RAM directamente? ¿Si vieron eso en C++? No. Ok. No nos complica. Disculpe, ingeniero, ¿qué preguntó? La diferencia entre memoria heap y memoria de workspace, de trabajo. No vimos eso. Bueno, al menos yo no. Ok, no me preocupe. Ok, para hacerlo sencillo, este new cuadrado me va a generar un espacio en una memoria un poquito más persistente. Y el cuadrado 1 lo que va a contener es un puntero hacia ese objeto. Lo único que PHP me ofusca todos esos elementos que normalmente hacíamos en C, de estar declarando el address, después haciendo un puntero hacia ese address para poder actualizar sus datos y obtener sus valores. En el caso de PHP simplemente lo asignamos y ella me da un valor. Termino el proceso y ella se encarga de borrar todos estos pedazos de memoria y de desligarlos para que no quede sucio. Entonces, con este cuadrado lo que estoy haciendo es simplemente creando un espacio en donde yo voy a tener un atributo privado ancho en nulo y uno alto en nulo. No puedo hacer nada con esto. Ok, vamos a crear una función pública, por eso public function, y aquí definimos el nombre. Vamos a ponerle toString, un método básico, y en él vamos a retornar, y aquí voy a utilizar una palabra clave this que hace referencia a la instancia del cuadrado que se está utilizando para poder mandar a llamar a un elemento, en este caso ancho. Vamos a concatenarle un espacio, no es más el punto, y this alto. Ok, esta palabra this me hace referencia a la instancia de esta clase y ancho me hace referencia a la propiedad asignada de ese valor. En este caso va nulo, para empezar. Y this alto va a asignarse a este alto de aquí. ¿Pregunta? Ingeniero, ahí cuando menciona que el dis crea como una instancia, es como un cascarón del cuadrado, ¿no? Con todos los atributos de cuadrado, o con... Sí, veámoslo de esta forma. Voy a poner aquí y voy a hacer dibujitos. Ok, yo voy a tener en memoria, por así decirlo, un molde. Y este molde se va a llamar
cuadrado. ¿Ok? Ese cuadrado realmente es solo definición. En pantalla o en el programa lo único que se convierte esto es un símbolo para una estructura, para definir cómo se va a crear este bloque en una instancia. Cuando yo hago el new, yo voy a tener una instancia, o sea, se crea una copia de esto con valores, pero esta instancia va a ser cuadrado 1. ¿Ok? Este cuadrado 1 es una copia de esta estructura, pero con memoria asignada a un valores. Tiene los valores. Entonces, cuando yo declaro en el cuadrado que yo voy a ocupar acceder a un método, en la clase yo estoy asumiendo que voy a acceder al método de una instancia, no de la clase como tal. ¿Ok? O sea, el this apunta a la instancia de la que está llamando. O sea que cuando al cuadrado yo establecí este public function toString para que me devuelva esto, en el cuadrado test yo puedo hacer un echo de cuadrado 1 y apunto a la función toString. Entonces, al apuntar con esta función toString, el que estoy ejecutando es el toString que está en el cuadrado, porque las funciones no se duplican en la instancia, sino que las funciones se quedan en el cuadrado, pero la memoria a que apunta ese dis es a la memoria de este cuadrado 1. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, por eso es que se pone this, porque así si cambia algún valor, cambia la copia, no cambia el principal. Exactamente. Más adelante vamos a ver cómo trabajar con el principal como tal, como la estructura principal, porque también se puede. Nada más que es otro tipo de modificador que se le accede o se le establece a los atributos o funciones. Y vamos a ver ciertos patrones con respecto a eso. Pero ahorita, con lo básico, yo con el dis accedo a los valores de la instancia. En este caso, la instancia es cuadrado 1, por tanto, va a ese valor de cuadrado 1. Si yo genero una segunda instancia, cuadrado 2, no cuadrado, entonces yo estoy haciendo una instancia, una tercera instancia, una segunda instancia, perdón, cuadrado 2. Y si yo hago un toString de ese cuadrado 2, la función que se ejecuta con los valores apuntando a la memoria del cuadrado 2. ¿Ok? Ok, entonces queda claro cómo maneja ese dis, accede a los valores de la instancia. Ahora, si corremos esto, que lo podemos correr, vemos, vamos a abrir un localhost orientado, y este se llama cuadrado.test.php. 2014, negocio web. No, no está negocio web. Parcial 1 OOP. Me faltó la A. Ok, si se fijan, solo está el guión porque yo tengo nulo y nulo. Porque por defecto se están asignando un valor nulo y no estamos haciendo nada. ¿Cómo le asignamos valores iniciales? Podemos establecer funciones o métodos que me permitan alterar los valores de esas variables. Entonces yo puedo poner un public function set ancho. ¿Se acuerdan? Hay setters y hay getters. Entonces aquí le digo, ok, ser ancho va a ser un ancho. Aquí puedo hacer cosas bien interesantes.
Después lo vamos a ver, pero en este caso establecer valores básicos. If podemos determinar el ancho va a ser un entero, entonces puedo decirle int val, que me convierte cualquier valor a un valor numérico, y si no lo puede convertir a numérico lo pone en 0. Defino el ancho. Si ustedes observan, es el ancho que está en la función. Solo puedo borrar el diagramita, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, menor o igual a 0. Aquí puedo tirar una excepción con throw. Y ahí le pide que le mande un mensaje. Ancho no puede ser 0 o negativo. Y ahí termina, ahí se ejecuta una excepción, se detiene el programa y dice, hey, Nele, no lo vamos a continuar porque esto es un error. No debe de suceder esos errores. Después, si todo está bien, entonces le digo que $dice esta instancia con el atributo ancho va a ser igual a el valor de, y aquí int val ancho. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos probar el set ancho. Vamos a concatenar aquí un BR para que se quede. Definimos ahora cuadrado 1, set ancho, y le definimos un valor de 10. Y volvemos a imprimir para poder ver qué es lo que está sucediendo. Salvamos los dos. Refresco. Ustedes observen en la segunda ejecución, ya establecí 10 guión. Ok. El alto todavía no está. El alto es exactamente lo mismo. Set alto. Alto no puede ser 0 o negativo. Y aquí definimos que el dis de alto va a ser el infalt de alto. Ok, entonces la ventaja de utilizar métodos para establecer valores como los setters es que me permiten hacer validaciones en el momento. ¿Preguntas? No solo que ahí, digamos, ahí cuando define las variables, cuando ya le asigna el valor a lo que haría el dis, ya no funciona como variable, sino solo como valor. Porque, digamos, el ancho no tiene El el dólar. distintivo de, ajá, Ok, es que recuerde de que el dólar es para definir espacio en memoria. Ok, entonces como estoy trabajando con una instancia, el dis es ese espacio en memoria. Si lo vemos en su análogo, no sé si usted ha programado en Python con programación orientada a objetos también, generando clases. sí, En las funciones de las clases, en vez de utilizar una llave como el dis, lo que se utiliza es un parámetro adicional, el primer parámetro llamado self. ¿Ok? El self es la instancia, o sea, el self se envía como parámetro. Esa es la forma como lo trabaja Python. En PHP no, en PHP la forma de trabajarlo es con el dis. Entonces el dis me apunta al espacio en memoria y el alto al símbolo que contiene el valor. Mientras que aquí estoy declarando ese espacio en memoria. ¿Ok? entendido, ingeniero. Perfecto.
Ok, ahora hay situaciones en donde estar haciendo dos líneas, set ancho, vamos a poner el otro, vamos a probar set alto, vamos a poner 20. Y ahí ya tenemos un conflicto de forma, porque es un cuadrado con lados distintos. Eso es imposible. Deberían ser iguales. Ok, pero ahorita no nos vamos a interesar en eso. Lo que queremos es crear nuestras funciones. Entonces lo que quiero es que me aparezca 10 y 20 al momento de ejecutarlo. Y eso es lo que estoy esperando, 10 y 20. Ok, ahora estas dos llamadas, que son buenas, son válidas, yo puedo ahorrarlas. Yo puedo decir, no, queremos no usar un constructor por defecto, sino que un constructor custom, constructor propio. ¿Qué es un constructor? Un constructor es una función especial de PHP que se ejecuta cuando se le hace el new. Por defecto, lo único que hace es establecer el espacio vacío, el espacio en memoria. Pero en este caso, hay uno llamado construct, que es nuestro constructor. Yo puedo establecer mi constructor custom. Entonces yo puedo decirle de que voy a recibir un ancho que por defecto va a venir nulo y un alto que por defecto también va a venir nulo. ¿Qué logro con esto? Si ancho, o sea, si existe, y es más, puedo hacer la validación también int val ancho. No, perdón, vamos a hacerlo si dólar ancho, o sea que viene un valor y no es nulo, ok, vamos a establecer y validar el valor if int val de ancho es menor o igual a 0. Entonces aquí vamos a tirarlo y definimos entonces $dis. Vaya, ¿qué le pasa a mi teclado? Ancho y lo mismo para alto. Tut, 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 tut. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Si yo no le mando ningún valor, simplemente no se te da nada y establece los valores como nulos. Pero si yo le mando valores de alto y ancho con algún valor en específico, si ese valor es menor que 0, te debe de tirar un error. Si no, me debe de asignar los valores directamente. Entonces vamos a probarlo con el cuadrado 2. Cuadrado 1 ya sabemos que no tiene, yo puedo usar los ceros. Pero el cuadrado 2 yo puedo ponerle 10, vamos a ponerle 30 y 40. Ok, de esa forma vamos a establecer y vamos a imprimir cuadrado 2 también. Para ver qué resulta. Y si nuestros valores corresponden. 30 y 40, estamos bien. 10 y 20.
Entonces ya hemos creado un constructor custom en donde nos ahorramos dos sets y obtenemos prácticamente los mismos resultados. ¿Preguntas? El iset no funciona con variables que guardan null. No, porque el iset simplemente determina si la variable o el símbolo existe en memoria. En este caso, sí existe. O sea, el iset no es para verificar si es nulo el valor. El iset es para verificar si la variable sí existe en memoria, si está registrada. Entonces, en este caso, el iset, aunque tenga un valor nulo, está registrada. ¿Capich? ¿Entendido? Ahora, nulo evalúa falso siempre. Ok, y prácticamente así es como nosotros definimos estructuras a través de clases. Normalmente las clases tienen atributos privados. Estos atributos pueden ser privados, protegidos, públicos. No hemos visto protegidos porque todavía no hemos visto herencia. Vamos a ver herencia el día de mañana. Los métodos también pueden tener privados, públicos, protegidos. Inclusive hay uno llamado final que no permite heredarse. Entonces también eso lo establece la programación orientada a objetos, el alcance de cada función. Y lo único es que las instancias se trabajan con el dis. Ahora, hay muchas situaciones en donde yo quiero tener elementos que describen varios, varias estructuras, pero pertenecen a una misma familia y tienen algo en común siempre. Pero su implementación no se puede heredar porque su implementación es distinta. En ese caso, nosotros estamos hablando en programación orientada a objetos que yo puedo definir que una clase puede implementar una interfase. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase debe de seguir un contrato en específico. Y eso es algo muy interesante. Ahorita hablamos de cuadrado. ¿Ok? Y vamos a crear ahorita una interfaz. Las interfaces generalmente empiezan con i. Le vamos a llamar iForma. ¿Ok? Y lo único que vamos a declarar en este iForma son los métodos o los cabezados de los métodos que esperamos. En este caso, yo quiero un public function perímetro y también un public function área. Esto, estimados, lo que hace es obligar a que cualquier clase que implemente la interfase de iForma debe de implementar estas funciones sí o sí. Y eso me asegura de que todas las clases que contengan o aplican esta interfase, indiferentemente de qué forma sea, yo puedo imprimir esos elementos. Vamos a poner otro que necesito public function to string. Ok, yo quiero que todas las formas tengan esos tres elementos. Ok, entonces vamos a incorporar en cuadrado, como necesito la forma, vamos a hacer un require once de iForma para extraerlo. Y para decirle de que esta clase va a implementar, le vamos a decir implements, bien aburrido el lenguaje de PHP, bien lógico, y forma. Ok, ya de un solo el linter me está diciendo, hey, no he implementado el método perímetro ni el método área. Ya de un solo, antes de compilado, el linter
me está diciendo tenés un error en esta clase porque estás diciendo que implementa y forma y no tenés definido la función de perímetro ni la función de área. Entonces tengo que proceder a declarar esos. Como igual, no hay, ya sabemos crear funciones y los métodos. Lo bonito de eso es de que yo en el QuickFix, ay, no me lo puso. Qué feo. Me toca crearlos. Public function perímetro. Y a este le tengo que retornar return. Asumamos que es un rectángulo, no un cuadrado. Entonces sería this ancho por 2. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Más this alto por 2. Y ese es el perímetro. Y public function área. Algo simple. This 2 alto. Ok, entonces ahora sí. Uy, me faltó el dólar. Ahora sí, ya no me marca el error porque definitivamente y forma ya está completando. Tengo los tres métodos establecidos: toString, perímetro y área. Ok, vamos a hacer, vamos a ver si esto se me lo permite. Change, no, no me lo permite. Tal vez con el refactor. No, tengo que hacer varias cosas para trabajarlo. Ok, entonces, ese es el cuadrado. Digamos que vamos a crear un nuevo para un círculo. Require once igual y forma.php. Estoy en la misma carpeta, por eso es que solamente ocupo definirle el nombre del archivo. Y vamos a establecer class circle implements forma. Y aquí vamos a poner private radio nulo public function set radio. Vamos a obviar ahorita validaciones por cuestiones de agilidad ahorita. Radio. Ok, tenemos el toString. Todavía está llorando arriba. Me dice que hay un error. Ok, para el perímetro ocupamos el pi, que es una función de PHP, por así es, ¿verdad? 2pi por el radio. O pi por el radio solamente. Es pi por el radio.
y el área. Aquí sí es pi por el radio. Todo eso dividido entre 2. Completo el radio a un cuadrado, los extremos se salen. Sí, así es. Ya tenemos definido nuestra clase de círculo implementando iForma. ¿Ok? ¿Qué ventaja me trae eso? Vamos al cuadrado test. Vamos a hacer una cuestión aquí. Círculo 1. Un círculo. Para eso ocupo incorporar la clase de círculo. Undefined type. Ok. Y círculo 1. Set radio 2. Y vamos a poner círculo 2. Ok, entonces, una de las ventajas para lo que me sirve tener las interfaces es que yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a definir un arreglo de cuadrado 1, círculo 1, cuadrado 2. Si se fijan, es un arreglo de objetos de diferente tipo, clases, todos, pero todos comparten la misma interfaz. Entonces, perfectamente, vamos a solo hacer un cambiecito en el toString aquí. Para tenerlo uniforme. Entonces, como yo tengo esas formas, vamos a imprimir un HR para ver las diferencias. Y aquí puedo hacer un for each de formas, asignarle forma y sin preocuparme de que los objetos tengan la misma, o sea, sean del misma clase. No tengo que definirlo, simplemente tengo que definir un echo forma toString, porque todos implementan la misma interfase. Y vamos a poner un BR. Entonces, no importa si es un círculo o es un cuadrado, al implementar la misma interfase, automáticamente va a hacer el llamado, no importando si es un círculo o un cuadrado. Si ustedes observan, ahí ya me está diciendo, mira, esta forma posiblemente pueda ser el toString del cuadrado o el toString del círculo. Y sin equivocarme, al visualizarlo, ahí está, cuadrado, ancho 10, alto 10, círculo, radio 2 y cuadrado, ancho 30, alto 40. ¿Ok? Aplicaciones de esto.
En muchos de los sistemas que hacemos para comercio electrónico, nosotros tenemos que manejar múltiples esquemas de seguridad. Es decir, puedo usar el usuario y la contraseña para login, ese es un esquema de seguridad. Puedo utilizar el correo o el protocolo OAuth de Google o de Facebook para conectarme con los usuarios y credenciales de ellos, de Facebook y de Google. Ese es otro esquema de seguridad. Puedo usar un esquema de seguridad basado en JWT o JSON Web Token, se le conocen. O puedo usar un esquema de seguridad basado en llave criptográfica, una llave pública o llave privada que tenga instalado en mi máquina. Otro esquema. Acabo de mencionar 4 esquemas. Todos los esquemas de seguridad establecen 2 métodos: verificar credenciales, autenticar credenciales. No importa cuál use, el sistema va a usar cualquiera de esos 2 métodos. Entonces yo puedo crear instancias que implementen una interfaz de esquema de seguridad. O puedo crear mi propia interfaz, o sea, mi propio esquema de seguridad. Por ejemplo, lo acompaño con un hardware de biométricos, ya sea huella dactilar o escaneo de retina. Pero para implementar esa tecnología en la clase de PHP, yo le implemento que va a usar el esquema de seguridad y me va a obligar a establecer el método verificar credenciales y autenticar credenciales. Y eso me hace más portable mi programa. Por eso es importante conocer cómo generar clases y en este momento las interfaces, cómo aplicárselas a las clases para que mantengan el contrato de las funciones que debe de llevar. Otros esquemas, digamos que estamos desarrollando el nuevo WordPress del mundo y quiero que sea pluggable, o sea, de que pueda tener plugins. Entonces, todos los nuevos plugins que me desarrollen deben de tener la siguiente interfaz, deben de cumplir con la siguiente interfase para poder interactuar con mi sistema. Uno, obtener el nombre del plugin, tener la autorización del plugin, tener los privilegios que va a ocupar el plugin dentro del sistema, el usuario que va a estar manejando, el token de acceso, etcétera. O sea, uno puede elaborar todas las cosas que ocupa que todos los plugins tengan para poderlo gestionar adecuadamente. Ya las implementaciones internas no me interesan. Cada uno sabe cómo hacer sus cosas. Lo que sí me interesa es de que yo pueda mandar a llamar a que haga esas cosas. Entonces, por eso es el contrato, por eso las interfaces. Con eso terminamos el día de hoy.